Muchas gracias, Alejandra de la Fuente. Ahora nos vamos a ir con información de salud que debe de conocer. Es importante, si usted tiene la enfermedad de la diabetes, por ejemplo, estar muy al pendiente de sus extremidades inferiores, sobre todo de los pies, porque se puede llegar a desarrollar un pie diabético. Aquí con el doctor Miguel Canales Espinosa tenemos más información. Adelante, doctor. Doctor Miguel Canales Espinosa presenta. Así es, esta mañana nos acompaña el doctor Miguel Canales, a quien me da muchísimo Sergio? gusto Buenos recibir. días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Pues ya lo decía Marisol, ¿no? Hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse mucho, hay que estar muy al pendiente, sobre todo de esta enfermedad como es la diabetes y sobre todo de las lesiones en los pies. Sí, mire, hoy vamos a hablar del manejo de las heridas en el pie diabético. Vamos a ponernos en el caso de que ya tenemos un paciente diabético que tuvo un problema serio, un absceso, una infección, que hubo que drenar la herida. Digo, el pie, el absceso quedó una gran herida, el paciente tiene su circulación íntegra, porque no todos los diabéticos se afectan la circulación, hay muchos que la conservan hasta el final de sus días. ¿Qué manejo le vamos a dar a esa herida? El manejo consiste básicamente en, obviamente, controlar la infección, controlar las cifras de glucosa y los cuidados en sí ya locales de la herida. Este tipo de heridas se consideran heridas crónicas. Una herida crónica lleva un proceso cicatrizal muy diferente al de una herida aguda, o sea, una herida que producimos los cirujanos cuando hacemos una operación. Ahí estamos viendo imágenes de un pie ya en una fase final de la curación, prácticamente a punto de cerrar, ¿sí? Este tipo de heridas, en este tipo de heridas hay la producción exagerada o desordenada de unas sustancias que se llaman colagenasas. Las colagenasas actúan sobre la colágena y otros tejidos que son básicos para un proceso cicatrizal. Cuando esta producción de colagenasas se sale de control, empieza a actuar negativamente. Entonces debemos de controlarlas, y la manera de controlarlas es a través de, hay muchas opciones, pero la que con más frecuencia se maneja es la aplicación de apósitos de colágeno sobre la herida. Estos apósitos de colágeno tienen la finalidad de que las colagenasas que se producen en exceso actúen sobre él para que dejen que el tejido colágeno que se está produciendo para cicatrizar la herida siga su proceso natural. Entonces, este tipo de manejo tiene la particularidad de que una vez que ya nosotros controlamos la infección del paciente, colocamos los apósitos, un apósito de colágeno, luego un apósito absorbente encima de eso para que no haya demasiada humedad en la herida, y se pueden hacer cambios desde cada 4 días hasta cada semana. ¿Esto qué beneficio le da al paciente? Bueno, pues le da el beneficio de que reduce costos, no tiene que permanecer hospitalizado todo ese tiempo, se puede hacer el manejo en casa y hacer los cambios cada semana o cada 4 o 5 días en una sala de curaciones, en un hospital, en un consultorio, en fin. Y los resultados son muy óptimos, muy buenos. Claro. ¿Qué indicaciones debería de seguir un paciente que tiene pie diabético y tiene lesiones y no se ha tratado? O sea, bueno, ¿cuáles son los extremos también, ¿no? Bueno, los extremos son, digamos, desde una pequeña úlcera, una pequeña ampolla que se produce un diabético y que si se atiende a tiempo se cura completamente, a imágenes como las que vimos aquí hace rato, en el cual el proceso siguió un curso natural, llevó a la pérdida de un dedo, en este caso del dedo grueso del pie, el primer dedo, que es cuando tenemos una herida sobre el primer dedo tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance por conservarlo, porque ese primer dedo es primordial para la marcha, claro, para mantener el equilibrio del pie. Entonces, si nosotros nos descuidamos y dejamos que el proceso avance y se pierda ese dedo, el pie en primer lugar se deforma. El pie es como una bóveda, como un arco que soporta peso y lo distribuye. Entonces, cuando ese primer dedo se pierde, la distribución del peso se hace en forma anárquica y entonces se empiezan a recargar peso sobre superficies que no están aptas para soportar peso y se producen ulceraciones y una serie de complicaciones. Claro. Por ejemplo, no sé, ¿el tipo de calzado es diferente en una persona con pie diabético? El paciente con diabético debe usar un calzado suave, un calzado cómodo, no usar zapatos de punta, eso está 100% prohibido porque eso produce compresión y aplastamiento de los dedos. El calzado debe ser suave, debe ser a la medida. Si queda apretado o si queda flojo, de igual manera le va a lastimar. Entonces, a la medida, y cuando ya en algunas etapas del pie diabético los dedos se deforman un poquito en garra,
Entonces hay que usar un calzado un poquito más profundo para evitar que haya roce de esos dedos. ¿Nuestro aseo debe de ser diferente al de los pies? También, el aseo del diabético debe ser exagerado, hay que evitar la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad macera los tejidos, favorece la proliferación de hongos. Y más aquí en Veracruz, que hay muchísima Exactamente. humedad, ¿no? Aquí de por sí vivimos en un ambiente húmedo muy alto, entonces hay que secar perfectamente los pies, no ponerse los zapatos ni los calcetines con los pies húmedos. De preferencia usar calcetines de algodón. En la actualidad yo creo que es muy difícil encontrar un calcetín 100% algodón, pero hay algunas marcas que traen un gran porcentaje de algodón. ¿Por qué? Porque eso mantiene la temperatura del pie y absorbe la humedad que se pudiera producir, y cambiarse de calcetines cuantas veces sea necesario. Muy bien. Doctor, queremos agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, sobre todo estas recomendaciones que son sumamente importantes para quien son diabéticos y bueno, pues deben de estar al tanto de sus pies. Claro. Gracias por acompañarnos. A ustedes, Sergio. Continuamos con más en Vuelve a la Vida. Doctor Miguel Canales Espinosa presentó